Bienvenidos a Creando Conciencia, un espacio de análisis y reflexión sobre algunos de los problemas del país. En esta ocasión hablaremos de la educación básica. Un pueblo sin educación es fácilmente manipulable y por ello Paulo Freire consideraba a aquella como la puerta hacia la libertad. En diciembre del año pasado, la cantante Shakira declaró que la educación mundial debería ser, en 2010, más importante que la dominación del mundo. La educación, dijo, disminuye el riesgo de inestabilidad y por lo tanto incrementa la seguridad internacional y el desarrollo económico. Frente a un público de futuros líderes en la Universidad de Oxford, en donde han disertado personajes como Newton, el primer ministro británico Winston Churchill y varios presidentes de Estados Unidos, la creadora de la Fundación Pies Descalzos, dedicada a brindar educación y nutrición a niños de escasos recursos y a sus padres, afirmó que en Colombia existe 10 veces mayor riesgo de ser reclutado por la guerrilla o el narcotráfico cuando no se va a la escuela. Este discurso bien podría aplicarse a México, ya que más dineros públicos se gastan en combatir al narcotráfico que en educación, aún sabiendo que esto último nos permitiría cambiar el rostro de la violencia por el del desarrollo. Vivimos en un país en donde el sistema educativo ha sido utilizado en complicidad con sus líderes sindicales para mantener el status quo y favorecer los intereses de una clase política anquilosada y alejada de las necesidades de la sociedad. La educación en México sigue siendo antidemocrática, clasista y discriminatoria, y lejos de ser una prioridad política para mejorar el desarrollo social, ha sido una mercancía sujeta a las fuerzas del mercado, a las exigencias internacionales y a los intereses de un sindicato corrupto liderado por una persona que no pasaría ni un examen de primaria. La educación es la piedra angular en la que se basa el progreso de un pueblo. Es la que promueve el desarrollo integral del individuo y la que le permite cuestionar su realidad y transformarla en beneficio de sí mismo y de la sociedad. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa indicó en 2008 que el nivel primaria en nuestro país es el más consolidado de la educación básica al estar muy cerca de cumplir el propósito de acceso universal. Sin embargo, cuando hablamos de educación debemos observar dos cuestiones fundamentales: la cantidad de grados cursados como meta a alcanzar y la calidad de los mismos. Y es precisamente este último aspecto el que las evaluaciones internacionales califican como bajo, ya que nuestros niños y jóvenes obtienen puntajes menores al promedio. Es decir, la educación está llegando a más alumnos, pero resulta aún muy deficiente. Existen diversos factores que determinan la baja calidad de la educación y la heterogeneidad en el acceso, lo que ha repercutido en una falta de coherencia entre sus objetivos y las necesidades de desarrollo del país, así como en disminuir la brecha social. El analfabetismo, infortunadamente, prevalece en el 10% de la población adulta, porcentaje que aumenta si se considera a los analfabetas funcionales, que son aquellos que, aún sabiendo leer, tienen poca capacidad para comprender y limitaciones para expresarse con claridad. Ambas condiciones mantienen a la ignorancia como factor para la pobreza y la desigualdad, y como bien señala Bernard Muñoz, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, la educación es un derecho humano fundamental, indispensable para la consecución de los demás derechos. En México no se tiene acceso a la escuela si no se cuenta con un acta de nacimiento o se cumple con el requisito de la educación preescolar obligatoria. Pero además, no hay que olvidar que en nuestro país la mitad de los niños y adolescentes viven en situación de pobreza, buena parte de ellos en asentamientos irregulares en las colonias de la periferia de la ciudad o migrando
y, entre otras razones, para no asistir a la escuela están tener mayor edad que la marcada por la ley para el ingreso a primaria, vivir a varios kilómetros de la escuela más próxima, verse obligados a trabajar para subsistir o estar desnutrido o discapacitado. Todavía en 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, señaló que había en el país 4.100.000 niños sin educación básica primaria y secundaria. La educación básica en México cobra aún más relevancia si tomamos en consideración que, de acuerdo con la OCDE, el 48% de los jóvenes mexicanos de 15 años, el 73% de los de 17 y el 85% de los de 18 años no asisten a la escuela, lo que significa que la educación que recibieron en la primera parte de su vida es decisiva para poder incorporarse al campo laboral. La legislación mexicana ha considerado recientemente 3 niveles obligatorios de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, extendiendo así el derecho que tienen todos los mexicanos a una preparación mínima y necesaria para afrontar la vida. Sin embargo, y a pesar de que se ha logrado en los últimos años ampliar la cobertura del sistema educativo mexicano y disminuir al 10% la población analfabeta, esta cobertura no ha sido suficiente para reducir de manera significativa las desigualdades sociales identificadas una y otra vez por la OCDE y otros organismos. En el informe 2008 que presenta el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, se reportó que la deserción anual bajó desde el ciclo escolar 2000-2001 del 2 al 1.5% en el ciclo 2006-2007. Yo soy Gerardo y quiero ser chef. Yo soy Eric y quiero ser maestro. Yo soy Ángel y quiero ser veterinario. Yo soy Giovanna, yo quiero ser doctora. Yo me llamo Sara Nayeli y quiero ser mamá. Yo soy Saúl, quiero ser cantante. Los estados que muestran una baja eficiencia terminal y alta deserción escolar son Veracruz, Campeche, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. Regiones que también presentan un nivel de vida muy bajo y una tasa muy alta de migración, desempleo y trabajo infantil. Existe una gran cantidad de alumnos que no concluyen la primaria en 6 años, pero se menciona que aquellos que llegan al 6º grado consiguen en su mayoría terminar el nivel. No obstante, de cada 100 niñas y niños que terminan la primaria, más de 3 no continúan sus estudios, o al menos no lo hacen inmediatamente. En el mismo informe se encuentra que en el transcurso de 8 ciclos escolares, la reprobación anual en el conjunto de la primaria bajó de 6 a 3.9%, lo que representa aproximadamente una disminución de 120,000 a 78,000 alumnos que no pasan al siguiente curso. La repetición es más alta en el primer grado que en los subsiguientes, y aunque ha logrado disminuir un poco más de la mitad, de 10.4 a 5% del 2000 al 2008, representa a casi 100,000 niñas y niños rezagados desde sus primeras incursiones en el sistema, hecho que puede causar frustraciones desde el comienzo. La prueba enlace, aplicada a más de 15 millones de alumnos de 133,000 escuelas del país y que por primera vez incluyó a los de primero y segundo de secundaria, señala que 67.2% de estudiantes de primaria tienen conocimientos insuficientes de español, en tanto que 69% de los niños de tercero a 6º grado tienen conocimientos insuficientes en matemáticas. Si se mide el atraso en términos de grados escolares, se encuentra que existen diferencias de hasta casi 3 grados educativos cuando se hace la comparación entre escuelas privadas, públicas, indígenas, cursos comunitarios y telesecundarias. Esto significa, por ejemplo, que un niño en tercero de primaria con este atraso no alcanza un aprovechamiento siquiera de un grado escolar. En cuanto a la educación secundaria,
La Secretaría de Educación Pública informó que en 2009, 90.6% de los estudiantes de este ciclo resultó con niveles insuficientes en matemáticas, en tanto que en español, los niveles de insuficiente bajaron 11.6%. Estos resultados reflejan que la educación básica no proporciona las herramientas mínimas para que el individuo pueda desempeñarse socialmente. Según un estudio de Ángel Díaz Barriga, publicado por el Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, las políticas, estrategias y acciones del sistema de educación en México son resultado de un proceso complejo en el que están involucradas decisiones tanto internas como externas. Entre las primeras, destaca el establecimiento de los libros de texto gratuito para la educación primaria desde la década de los 60. La segunda, la propuesta de lograr la cobertura universal. El llamado a atender los sistemas de formación de profesores para la educación inicial, lo que llevó a exigir el bachillerato como antecedente a los estudios de educación normal. Y recientemente, la necesidad de cuidar los problemas de calidad de la educación, así como los de pertinencia y equidad. Se entregó al sindicato el control de todo el proceso educativo, desde el reclutamiento, o yo diría más bien desde la formación de maestros en escuelas normales, el reclutamiento de los maestros, su escalafonamiento o su ascenso, y por supuesto su desarrollo profesional, sin contrapesos, lo cual obviamente se generó pues prácticas clientelares y no se premia siempre desde entonces, estamos hablando desde los años 30 para acá, no se premia siempre a los mejores maestros, sino en muchos casos a los más leales o a los que son más capaces, digamos, de comprar de lealtades o de adherirse a ciertos grupos y tener, digamos, la habilidad pues de construir un liderazgo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha señalado en repetidas ocasiones que México presenta problemas críticos en su sistema educativo debido a la falta de cobertura y a la poca eficiencia terminal. En una prueba elaborada entre 57 naciones, nuestro país se situó en el último lugar en aprovechamiento en ciencias entre los 30 Estados miembros y solo superó a 8 de los no miembros. La prueba PISA, Program for International Student Assessment, es decir, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto de la OCDE, cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria hacia los 15 años. La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica. El énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el entendimiento de los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada dominio. Para la realización de PISA, se utilizan muestras representativas de entre 4.500 y 10.000 estudiantes por país. Este tamaño de muestra permite realizar inferencias del país en su totalidad, pero no permite inferencias por regiones o estados. Pero ya a nivel de lo que es la forma en cómo están organizados salarialmente, escalafonariamente, su situación es muy crítica. Por ejemplo, los maestros de educación indígena no tienen todas las condiciones de capacitación, no tienen todas las condiciones de ascenso salarial que se necesitan. Otro grupo que está muy castigado salarialmente y en lo que respecta a sus condiciones de trabajo son los maestros de telesecundaria. Digamos, batallan porque tienen que dar clases sin televisión, a pesar de que es telesecundaria, o porque no hay luz, o porque los materiales no llegaron. Por regiones también la cosa cambia. En las zonas urbanas los maestros tienen más espacios de ascenso salarial, o bien de movilidad de una escuela, digamos, en condiciones más o menos regulares a condiciones muy buenas. Los recursos dirigidos a la educación, que apenas alcanzan el 4% del Producto Interno Bruto y no el 8% como recomienda el organismo internacional, se destinan casi en su totalidad al gasto corriente,
del cual el 90.8% se usa en salarios base y compensaciones adicionales a los profesores, dejando para otros gastos como materiales educativos el 6.4% y solamente el 2.8% para infraestructura. El CENTE es la organización sindical más grande de Latinoamérica con 1.200.000 agremiados, cuyas cuotas sindicales desde el inicio de la dirigencia de Elba Ester Gordillo y hasta 2008 sumaron más de 38.000 millones de pesos. Del salario de los profesores se descuentan las cuotas para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien recibió tan solo en 2009 más de 900 millones de pesos. Los maestros, como líderes sociales, muchos se dedicaban a la política. Gracias al CENTE, ese apoyo mayoritariamente se fue hacia el gobierno y por tanto se fue hacia lo que en su momento fue el PRI. Siempre hubo apoyo a otros partidos, sobre todo a los comunistas, a los socialistas, muy pocos hacia la derecha, o digamos hacia el PAN, pero digamos otro factor fundamental de esa estructura vertical fue que la mayoría de los maestros se alinearon con el PRI y se convirtieron en los promotores del voto de este partido durante 50 años. El sindicato tiene el control legalmente del 50% de las plazas de nueva creación en el sistema educativo nacional, aunque en los hechos, en acuerdo con la Secretaría de Educación y la Presidencia, maneja el 100% de las contrataciones. Hasta la fecha, las autoridades educativas no han querido cambiar esta triste realidad. Al contrario, a partir de los gobiernos del PAN, el CENTE y sus líderes tienen más poder sobre los maestros. El único que no tenía, digamos, una red electoral para poder competir en la interna contra Krill era Felipe Calderón. Entonces, en un acuerdo que hacen el yerno del Elba Ester Gordillo, Fernando González Sánchez, que ahora es subsecretario, y Juan Camilo Mourinho, acuerdan construir una red electoral para Felipe Calderón en la elección interna del PAN contra Santiago Krill y contra Alberto Cárdenas. Otro negocio del sindicato, el control de los créditos de vivienda, que en 20 años sumaron 104.300 millones de pesos. En el mismo tenor, durante ese mismo periodo, el gobierno otorgó al CENTE 1.125 millones para la capacitación docente y 1.480 millones para la adquisición de computadoras destinadas a los maestros, las que nunca llegaron a ellos. No obstante este cuantioso gasto, la plantilla de mentores presenta serias deficiencias. Un rasgo sui generis de este sindicato es su capacidad de control político a través del aparato electoral, lo que le ha llevado a hacer alianzas con el partido del gobierno en turno, utilizando a sus agremiados para apoyar campañas, a invertir recursos sindicales en la promoción del voto y a conseguir su propio partido político, todo lo cual ha consumido el esfuerzo y los recursos, haciendo que el sistema educativo trabaje para la clase política y no para los educandos. Entonces necesitan tener diputados, senadores o diputados en los estados, porque de esa manera pueden vigilar que esas áreas de poder no pasen por la discusión legislativa. La Ley General de Educación se puede revisar y muchas de las premisas con las que el CENTE se maneja, que es el control sobre el escalafón, el control sobre el reclutamiento de maestros, no están legisladas, no son cosas legisladas. Entre las causas de los pendientes del sistema educativo nacional están las presiones que ejerce el hecho de que vivimos en una sociedad globalizada. La globalización ha impuesto nuevas demandas y exigencias económicas, sociales y culturales a los países en desarrollo, quienes se han creado la necesidad de transformar sus sistemas escolares para ser más competitivos. Sin embargo, en México no se hizo la debida planeación, además de que los organismos financieros internacionales han marcado las políticas que delinean los programas educativos en los países latinoamericanos, homologando sus diseños sin considerar la multiculturalidad existente entre ellos.
El panorama que presenta la educación básica a nivel secundaria, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, es el siguiente. Aunque la matrícula de la educación secundaria ha aumentado un 14% desde el 2000 al 2007, sigue habiendo una cobertura menor que en la primaria, llegando tan solo al 81.5%. Se imparten 4 diferentes opciones en este nivel. La secundaria general, que cubre el 50.7%, la telesecundaria con el 20.4%, la secundaria técnica con el 28.3% y la secundaria para trabajadores con el 0.6%. Tiene algunas carencias, ya sea de maestros o por el programa que tienen que seguir. Sí tiene sus carencias, pero pues si los alumnos no lo aprovechan, pues entonces nadie se va a quejar y yo, por mi parte, pediré un poco más de parte de los maestros. Una posibilidad para que podamos ser mejores seres humanos, pero igual pienso que en estos tiempos está muy deteriorada la educación porque tanto los maestros como ahora los alumnos no están bien preparados. Un ejemplo que es muy bueno es que me acuerdo cuando mi hermano asistía a esta escuela llevaban 12, 13 materias, ahora nos descuentan materias, pienso yo, para que estemos menos preparados y no tengamos tanta preparación como deberíamos de tener. El propio secretario de Educación acepta que hay un grave rezago educativo en México. En un discurso frente a 2,000 jóvenes futuros líderes convocados por una importante televisora, Alonso Lujambio precisó que el ánimo emprendedor y la educación superior son ejes fundamentales para sacar a México del rezago en el que se encuentra y se pronunció por una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos. En contraparte, la directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación precisa que la insuficiente preparación de los profesores afiliados al CENTE, la burocratización excesiva en torno de la escuela, la Secretaría de Educación Pública y las administraciones estatales, así como la subordinación del interés de la educación a otros intereses, son algunos de los errores, insuficiencias e inconsistencias que impiden el desarrollo de la calidad de educación en México. El uso de la televisión educativa comienza en Latinoamérica desde 1952 y en México a partir de 1966 como un recurso para atender el rezago educativo, principalmente de la educación secundaria de las comunidades rurales e indígenas y urbanas marginales. Esta modalidad ha tenido un crecimiento que sorprende a lo largo de su desarrollo. Desde hace 20 años, la señal abarca toda la República Mexicana y se han hecho propuestas para que se atienda con este sistema a los connacionales emigrantes que viven en Estados Unidos. Sin embargo, será preciso que las autoridades educativas pongan en marcha programas que contemplen la capacitación en esta modalidad de maestros de todos los contenidos bilingües y, por ende, una necesidad de actualización. La alternativa, pero es una alternativa que, digamos, pasa por una confrontación política, tendría que ser la regulación de la forma de contratar maestros desde el legislativo y de la forma de organizar escuelas desde el legislativo, porque esa es la otra. También el gobierno no hace su trabajo porque no hay una ley que diga cómo debe ser una escuela, esté donde esté. Otro aspecto que tiene que resolverse es el hecho de que la población que termina en esta modalidad no tiene oportunidad de continuar estudios superiores en sus comunidades, por lo que la mayoría de ellos ya no continúan su educación escolarizada. Existe también un grupo que no asiste a la escuela y trabaja. Representan una cifra alarmante de jóvenes en edad de estudiar que no están en el sistema educativo y que tampoco pueden ingresar al campo laboral formalmente. En los últimos años, fundamentalmente a partir de la formulación del Programa de Modernización Educativa 1989-1994, se establecieron diversas estrategias y acciones que buscaban adecuar el funcionamiento de nuestro sistema educativo a un conjunto de procesos y normatividades internacionales. A la fecha, los resultados no han sido halagadores. Los gobernadores reciben de la educación, ahora en una situación de descentralización, el equivalente
a 9 veces su presupuesto estatal. Utilizan esas plazas para pagar asesores, para pagar choferes, para campañas electorales o para construir obras no autorizadas por la Federación. De hecho, el fondo, según los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, que más se malversa es el Fondo para Educación Pública. Las oportunidades en educación, dijo Shakira durante su discurso en Oxford, no deben verse como un acto de caridad, sino como una inversión en el potencial humano. Es importante crear conciencia a este respecto para que como sociedad exijamos a nuestros gobernantes lo siguiente. Primero, anteponer los intereses de la educación sobre los de los políticos y dar fin a la complicidad de estos con la dirigencia sindical, que hoy por hoy tienen secuestrada a la educación en nuestro país. 2. Invertir en educación y administrar con transparencia los recursos a fin de abatir los rezagos que padecemos en esta materia. 3. Dejar de medir a la educación en términos de la cantidad de definiciones, datos, reglas y elementos formales de las distintas disciplinas cuyo dominio no constituye por sí mismo ni estímulo ni condición para la curiosidad intelectual, el desarrollo del pensamiento o la comprensión profunda de los procesos del mundo natural y social. 4. No convertir a la evaluación en un asunto de competencia perversa a través de la que se accede a la oferta de premios, ya que el resultado promedio que los alumnos obtienen tiene un peso importante en la valoración del desempeño docente para efectos de calificación en la carrera magisterial, sin importar el desarrollo integral de los estudiantes. Los objetivos de la educación no podrán cumplirse si no aseguramos los elementos mínimos de bienestar a los estudiantes y sus familias que les permitan romper el círculo pobreza, ignorancia, pobreza. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Los espero la semana entrante en otro programa de Creando Conciencia.